Génesis 5, 21 al 23. Y dice la Biblia, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ahí dejamos la lectura. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Amén, hermanos. Pues Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres Dios grande, poderoso y fiel. Bendecimos tu nombre, reconocemos tu grandeza, tu señorío, tu poder, porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. Gracias, muchas gracias, Señor, porque has tenido a bien en considerarnos como tus hijos, como tus siervos, Señor, y recibirnos a través del sacrificio y de la sangre preciosa que vertió nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. Gracias te damos en esta preciosa hora. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y prepara nuestras mentes para poder tomar en este día, Señor, y celebrar la cena juntamente contigo. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Como le mencionaba, hablaba de este tema el miércoles y entendamos rápidamente la importancia de los tiempos que estamos viviendo. Cuando miramos al mundo actual, los avances de la ciencia, condiciones muy similares, como mencionaba, a Sodoma y Gomorra. Recordemos que el pecado está muy alto. El pecado ha sobrellevado, ha sobrepasado los límites de una manera exageradamente, hermano, en nuestros tiempos que vivimos. Y muchas otras señales que el Señor profetizó acerca de los últimos tiempos que también estamos considerando, estamos palpando, estamos viendo con nuestros propios ojos. No es que nos están diciendo que alguien vio o que alguien dijo o que alguien le pareció pensar que así es. No, nosotros somos testigos de los cambios. Nosotros somos testigos de lo que está aconteciendo y del cumplimiento de los últimos tiempos que nuestro Señor Jesucristo anunció y profetizó. Tenemos que llegar a todo ello a una conclusión de que Jesús está muy cerca de lo que Él dijo que vendría y que arrebataría a su iglesia. Eso es algo que está, hermano, próximo a suceder. No estoy hablando de la segunda venida, ese sería el siguiente tema, sino que estoy hablando de lo que es el rapto de la iglesia, porque la segunda venida y el rapto son dos eventos muy diferentes, distintos del uno al otro. Así que no podemos confundirlos. Recuérdese que el próximo evento que tendrá que suceder es el rapto de la iglesia. ¿Alguien cree que se va con el Señor? Amén. La iglesia del Señor, hermano, tiene que estar preparada y tiene que estar listo para ese evento. Así que entendamos que el Señor está cerca. Entonces, entendamos aquí que la iglesia debe de caminar con discernimiento y con inteligencia espiritual. Recuérdense que la ciencia ha aumentado y el mundo se está adaptando a lo que es la inteligencia, pero es artificial. Nosotros nos estamos acercando y cada día necesitamos acercarnos a la inteligencia espiritual. Mientras el mundo se acerca a la inteligencia artificial,
que eso es perecedero, nosotros nos tenemos que acercar cada día a la inteligencia espiritual, que eso no es perecedero, sino eso viene de Dios a través del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, entendamos rápidamente, mis amados hermanos, que la iglesia debe de caminar despierta. Claro, los que necesitamos cada día entender, y es fundamental de que en estos tiempos en los que vivimos es cada día acercarnos al Señor. Ahora, hemos considerado un pasaje interesante en la Biblia, donde la Biblia dice que vivió Enoc 65 años, es lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia dice, ¿y engendró a quién? A Matusalén. Y la Biblia dice, y caminó Enoc, dice la Biblia, con Dios. Caminó Enoc con Dios. Parece que no estamos leyendo, ¿verdad, hermanos? Déjeme regresar al versículo porque vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Dice, después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron por total todos los días de Enoc 365 años. Así que si usted se da cuenta, en la lectura que dimos y de la manera como el escritor, que se cree que haya sido Moisés, en este caso, tuvo algo importante aquí en la vida de Enoc, y es que marcó los tiempos en la vida de él. Marcó a través de sus años ciertos acontecimientos, que aquí son breves para entenderlo, pero pienso que Enoc, hermanos, 365 años, se puede imaginar lo que se escribió de él, lo que se dijo de él y lo que él vivió, 365 años. Hermano, son muchos años, son muchos años. Así que, si hay algo que debemos de entender, que la Biblia dice que su primer hijo nació ¿a qué edad? A los 65 años. Estaba jovencito, pues. Estaba jovencito, estaba pollo, estaba cachorro, como se dice, ¿verdad? A los 65, a los 365, hermano, estaba recién salido del cascarón, pues. Ahora, la Biblia nos dice que cuando Enoc engendró a su hijo, que la Biblia no reserva el nombre, sino menciona su nombre. ¿Cómo se llamó su hijo? Matusalén, otro gran hombre que la Biblia habla, que después en algún momento estaremos hablando también de Matusalén enseguida. Entonces la Biblia nos enseña de que Matusalén cuando tuvo Matusalén tenía 65 años. Y después de ese evento es que la Biblia menciona, el versículo de oro, el versículo del millón, como decimos, el versículo que habla de algo extraordinario que marcó la vida por completo de Enoc. Y es que la Biblia dice que después de que tuvo a su hijo Matusalén, la Biblia dice que caminó Enoc con Dios. Y aquí la pregunta surge, y es entonces, podemos hoy preguntar, ¿qué sucedió ahí que llevó a Enoc a caminar con Dios? Y hoy, déjeme decir rápidamente, yo hoy quiero hablar con usted bajo este tema, cuando Enoc decidió caminar con Dios. Ese es el tema que quiero hablar con usted. Entonces entendamos que la Biblia dice de que encierra esa parte, que después de que tuvo a su hijo Matusalén, es que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Sería algo mejor que el escritor hubiera puesto
desde el principio que su padre Jareb lo dedicó a Dios, que desde ese momento Enoc haya caminado con Dios, si no es hasta que tiene su primer hijo a la edad de 65 años. Es que la Biblia dice que Enoc comienza a caminar con Dios. La pregunta aquí es, ¿dónde quedaría para atrás de los 65 años la vida de Enoc? Si la Biblia nos enseña desde que Jareb, su padre, el nombre Enoc significa dedicado o entregado o instruido. Eso quiere decir que Jareb, su padre, tuvo el tiempo para instruirlo y para dedicarlo al Señor. Recordemos ejemplo de lo que fue Samuel. Samuel desde niño fue entregado, pero recuérdense que no fue llamado hasta cierta edad de su juventud. Entendamos aquí otra parte importante. Hablemos de Job. Job, que nos ha ayudado a nuestra vida espiritual. Entendamos que en el capítulo 42 dijo él que de oídas le había oído, y él dice, mas ahora mis ojos te ven. Pero la Biblia habla de él al principio, que era justo, que era un varón recto, que era un hombre, hermano, que tenía temor de Dios. Pero no es hasta el final de la historia de él que la Biblia habla que él había tenido un encuentro con Dios. Es fascinante entender la vida de Enoc, porque la Biblia no nos enseña, hermano, que Enoc haya caminado con Dios como la Biblia nos enseña aquí, pero sí tal vez nos pueden mencionar alguna historia, hermano, que Enoc fue un hombre temeroso desde su niñez, entregado, dedicado al servicio de Dios. Pero no fue hasta la edad de 65 años que la Biblia aquí nos dice y nos menciona que Enoc comenzó a caminar con Dios. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Ahora, la pregunta que para nosotros aquí nos llena la cabeza de muchas preguntas sería, ¿qué fue lo que le haya motivado a Enoc a haber tomado, como dice la Biblia, la decisión de seguir o caminar con Dios? Aquí está la pregunta. ¿Qué sería lo que lo motivaría a él a caminar con Dios? Porque algo lo tuvo que motivar, pues. Algo lo tuvo que motivar. Hablemos de nosotros. Nosotros venimos a la iglesia, nosotros servimos en algo dentro de la iglesia y frecuentamos la iglesia, somos amigos del evangelio, nos gustan las alabanzas, nos gusta hacer ciertas cosas dentro de la iglesia de una manera voluntariamente, pero muchas de las veces todavía algunos de nosotros no hemos decidido seguir al Señor. Pero hay momentos en la vida de nosotros, porque a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado en un momento de la vida de que llega un momento donde nosotros decimos, no hombre, yo necesito cambiar. Yo necesito tomar una dirección diferente, porque yo ya tengo muchos años visitando la iglesia, escuchando el evangelio, cantando, pero nunca me he decidido el servir como debe de ser a Dios. No sé si usted se ha preguntado eso. Yo en un momento de la vida, antes de entrar a la iglesia, una de las cosas que a mí no me permitía entrar a la iglesia era porque yo tenía el pensamiento que cuando yo entrara a la iglesia, yo iba a entrar de veras, hermano. Yo iba a entrar de veras. Porque yo tenía el concepto que la iglesia se respeta, que las cosas de Dios se tienen que hacer bien o mejor que no se hagan, pues. Ese era mi concepto, esa era mi idea, ese era lo que yo creía del evangelio, porque yo lo miré en mi casa, yo lo vi en mi abuela, yo lo vi en ellos. Entonces, ellos tenían un concepto del evangelio de lo que era correcto, de que se tenía que hacer con entrega, con dedicación y dar lo mejor para las cosas de Dios. Así fue como yo vi.
Entonces, cuando yo escuchaba a alguien hablar mal de la iglesia, hablar mal del evangelio, yo los callaba. Yo escuchaba a amigos con los que yo me juntaba y decía, es que esa gente, aunque yo tenía un concepto de la iglesia, que, hermano, mucha gente venían a las iglesias, hermano, y eran mentirosos. Yo tenía ese concepto. Que decían, no, hombre, esa gente es mentirosa la que va ahí, esa gente va solamente a perder su tiempo. Pero el concepto mío era que el día que yo entrara, yo tenía que ser alguien diferente. Cuando yo escuchaba amigos que hablaban mal de la iglesia, hablaban mal del cristianismo, yo los callaba, les decía, no hables de mal. No andes hablando mal de las cosas de Dios, no andes hablando mal de la iglesia. Porque tenía un concepto diferente. Entonces, cuando yo entré al evangelio, fue algo maravilloso, fue una experiencia única, hermano. No sé cómo fue la suya, pero la mía, hermano, fue extraordinariamente. Hoy no quiero hablar de mi testimonio, pero sencillamente le quiero mencionar que de la manera que yo llegué al evangelio fue de una manera que había caído en depresión y me sentía decepcionado de la vida. Había perdido a una edad muy joven el trabajo, había perdido dinero, todo mi esfuerzo que había ganado se había esfumado. Me había quedado en la calle, hermano, a la edad de 19 años me había quedado en la calle, literalmente. No tenía ya dónde vivir, no tenía trabajo, no tenía carro, no tenía dinero. Todo lo que había acumulado se me había ido, hermano, como el agua en el río. Se va. Y para mí fue decepcionante. Llegué a un grado muy, muy difícil, hermano, solo en una ciudad. Me recuerdo, eso sucedió en El Paso, Texas. Le estoy hablando ya de muchos años atrás. Y la decisión que yo llegué a tomar en esa desesperación, hermano, fue de atentar con a mi propia vida. Esa fue mi decisión. Yo llegué al punto de quitarme la vida. Llegué al punto porque dije, ya no hay nada más que hacer. Ya hasta aquí llegué. En otras palabras, yo llegué a un punto de cobardía a mí mismo. Pero ahí es donde yo pude entender el amor de Dios. Porque en ese momento tan difícil de la vida, es que, hermano, hay una iglesia enfrente donde yo vivía, y una tarde que yo salí y escuché, hermano, el servicio, porque en esa iglesia abrían la puerta, una puerta de atrás, y se escuchaba todo. Al otro lado que yo estaba, yo podía escuchar el servicio. Fíjese que de esa manera Dios me llamó a mí. Sin darse cuenta el que cantaba, sin darse cuenta el que estaba predicando, hermano, había alguien afuera que Dios lo había sentado a escuchar el servicio. Cuando, mira, hermano, literalmente, yo le estoy contando esta historia así en pocas palabras. Cuando yo abrí mis ojos, yo estaba en el altar aceptando a Jesús. Fíjese, así. Y tal vez usted no me lo vaya a creer, porque no sé cómo fue su experiencia. Pero cuando yo estaba a punto de quitarme la vida, el Señor se me apareció. Fue una experiencia maravillosa para mí. Por eso usted me ve que yo soy así. Porque si hay algo que yo he creído, es en el evangelio de Cristo Jesús. Que Cristo cambia, que Cristo transforma y que Cristo hace milagros en la vida del hombre. Ahora, yo no sé cuál fue su experiencia suya, cómo usted llegó al evangelio. Probablemente usted llegó sin problemas, probablemente llegó sin enfermedad, probablemente llegó con dinero, llegó con trabajo, tal vez llegó sano, sin ningún problema a la iglesia, porque usted sintió la necesidad de buscar a Dios. Pero pienso que la mayoría de nosotros llegamos porque el agua nos estaba llegando al cuello, hermanos. La circunstancia nos trajo a buscar a Dios. ¿Y a dónde fue que nos trajo el Señor? Fue a una iglesia. Porque muchos de aquí de los que estamos ya vienen ya de tiempo del evangelio. Y no sabemos si en su país o aquí el Señor los alcanzó, los llevó a un lugar y aprendieron de que Dios es lo mejor y es el que puede cambiar la vida. Y hemos tenido la experiencia, o tal vez usted desde su niñez fue amigo del evangelio, pero no fue hasta una edad adulta
que usted se determinó seguir a Jesús. Y me atrevo a decir hoy aquí, que aquí todavía hay gente que tienen años y no se han decidido a caminar con Jesús. Aquí hay muchos amigos del Evangelio, pero no hay muchos discípulos. Bueno, déjeme entrar al punto porque esto está interesante. Déjeme entrar al punto porque esto está interesante. Entonces, entendamos aquí que seguramente Enoc tenía una vida consagrada a Dios, definitivamente. No hay duda de ello, de que Enoc tenía una vida consagrada a Dios. Pero a sus 65 años hubo algo que provocó una mayor intimidad con el Señor y un mayor deseo de hacer, aquí hablemos de su voluntad. Porque si hay algo que nosotros debemos de entender, mis amados hermanos, es lo que a nosotros nos motiva o nos debe de motivar el servir a Dios. No sé qué es lo que a usted lo motivó en esta mañana al venir a la casa de Dios. No sé lo que lo haya motivado a usted. Porque si hay algo que debemos de mencionar es de que todos tenemos compromisos en la vida. Hoy algunos no vinieron porque tuvieron algún compromiso, alguna emergencia o tuvieron algo que hacer. No fue una necesidad venir a la iglesia, a la casa de Dios. No fue una necesidad de venir a adorar y bendecir y estar un momento en la presencia de Dios en esta casa. No fue la necesidad. Pero usted sintió la necesidad. Espero que haya sido la necesidad y que no lo hayan traído la fuerza, ¿verdad? Porque más algunos le han dicho, vamos, si no, no te invito a comer hoy. Vamos, si no, no hay comida hoy. Y de una manera los traen como amenazados algunos, que si no, no vienen. Entonces, muchas de las veces, el entender la posición de Enoc hoy es entender que él tomó una decisión. Y tomar una decisión se ve y se escucha fácil, pero en la profundidad no lo es. Así que déjeme de una manera entender el concepto, esa es la parte. Déjeme entender el concepto de lo que podemos hoy entender o definir la palabra decidir o decisión, que en este caso tomó Enoc para poder caminar con el Señor. Porque si hay algo que Enoc tuvo que hacer fue decidir para poder caminar con el Señor. Porque nadie, hermano, que no se ha decidido hacer la diferencia o cambiar su forma de vida, difícilmente lo va a poder hacer si no ha tomado una decisión. Yo siempre he dicho algo, ya lo he dicho aquí en otra ocasión, y es, nadie va a buscar un cambio si no es hasta que se canse en la condición que vive. Nadie va a buscar un cambio hasta que se canse en la condición que vive. Amén. Nadie va a buscar un trabajo diferente hasta que se canse de recibir el mismo salario por años. Nadie va a levantar un negocio propio hasta que diga, yo necesito ganar más y ser mi propio dueño o mi propio patrón. Hasta que alguien no llegue a ese punto, no va a poder hacer un negocio, hermano. Así que entendamos esta parte interesante. Déjeme entrar en el concepto que podamos hoy entender. Porque la palabra decidir se presenta a menudo como un acto sencillo de resolución. Pero su significado es mucho más profundo y complejo de lo que aparente ser simple en esta parte a vista. Pero esto implica un proceso de una manera cognitivo y de una manera emocional que nos lleva a cortar de una manera con la incertidumbre y optar por un camino específico entre varias opciones. Aquí entendamos una parte, y es que cuando hablamos de este concepto nos hace pensar que va más allá de simplemente resolver el problema, pues conlleva aquí un análisis de una manera o una valoración y finalmente una elección que puede tener consecuencias significativas.
¿Qué quiero decir con esto? Es que a ciencia vista, en nuestras palabras, se puede ver fácil una forma de decidir o tomar una decisión. Pero cuando no está clara la decisión, entonces no tiene un valor significativamente hablando que nos pueda, aquí voy a usar la palabra, que tenga para nosotros un favor o que tenga para nosotros una ventaja. Por ejemplo, voy a mencionar esto. Yo estoy buscando trabajo y se me ofrecen en 5 compañías una posición. Y aquí yo tengo que tomar una decisión para poder tomar el trabajo que yo quiero tener. Pero la decisión, en otras palabras, puede ser fácil, pero decidirme por el trabajo que yo quiero o el lugar que yo quiero, eso es lo que me va a costar tomarla. Entonces, por ejemplo, el trabajo, uno me puede quedar cerca, el otro a la mitad de mi casa y el otro me puede quedar a una distancia lejos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo tengo que ir a una entrevista y llevar un formulario, pero también preguntas para yo poder saber dónde está mi futuro. Si la compañía tiene futuro, si tiene buenos préstamos, si tiene salario bueno, si tiene varias formas que yo necesito para seguir creciendo en mi vida. Y de esta manera yo voy a investigar en los 5 lugares cuál es el correcto. Tal vez el lugar que yo necesito me va a quedar más lejos que mi casa, pero yo busco uno muy cerca de mi casa. Entonces, para tomar la decisión es difícil, porque yo digo, es que no tengo una forma de poder llegar. Tal vez se me va a hacer un poco difícil por la distancia, tal vez. Pero si yo veo que ese lugar me va a ser de beneficio, entonces yo tengo que tomar una decisión. La decisión me va a costar tomarla. No va a ser fácil tomar la decisión. Pero aquí, para poder entender la parte de tomar esta decisión, es entender aquí el concepto. Porque la palabra decidir proviene del latín, decidiré, y que de esta manera está compuesto en 2 palabras. Sencillamente podemos entender que literalmente significa cortar de raíz o separar. Esta etimología nos revela la esencia de lo que es la decisión. Entonces yo necesito decidirme por uno rápidamente. No puedo trabajar en los 5 para yo poder determinarme cuál va a ser el bueno. No, yo tengo que tomar esa decisión en ese mismo momento y decir, este es el que yo voy a tomar. Pero me van a decir, pero te queda muy lejos. No importa, porque ese es el que yo necesito para que yo pueda superarme, para que yo pueda crecer, para que yo pueda lograr mis sueños, aunque me quede lejos o me quede a la mitad de mi camino o me quede cerca de la puerta de mi casa. Excelente, pero yo tengo que tomar una decisión. Tengo que definirme. Tengo que llegar a conclusión de lo que yo necesito hacer. Por ejemplo, tenemos el uso de decir, por decirlo, voy a decidir hoy en este día comer. Es una decisión cotidiana que nosotros tomamos todos los días. Yo necesito comer. En la mañana yo necesito comer. A mediodía yo necesito comer. En la noche yo necesito comer. Eso es fácil. Lo más difícil es decidir qué es lo que voy a comer. Decir voy a comer es fácil, pero decidir qué es lo que voy a comer, ese es el pleito que puedo tener en la casa. Porque entendamos que hay gente que son muy delicados para comer. Hay unos que son muy, ¿cómo podemos decir? Tienen muchos antojos. Y se le tiene que dar lo que le gusta y de la manera, y más aquellos, ¿verdad?, que son hijos de mamá, de que no dejan el sazón de mamá y que toda la comida quieren que sepa el sazón de mamá, pues. Entonces hay un problema. El problema no es que va a comer, el problema es qué es lo que va a comer. Y con todo respeto, ¿verdad?, las esposas tienen un problema muy grande.
en la casa. Bueno, con los que son delicados, ¿verdad, hermanos? Al menos en mi casa yo no tengo ese problema, yo no soy delicado en esa parte. Siempre y cuando el animal esté muerto y esté bien cocido, va para adentro. Ni le veo color, ni le veo tanto. El sazón se lo ponemos en el camino. Yo no tengo problema en esa parte. Si está oscuro, si está quemado, si está algo que esté bien muerto el animal y cocido, ahí estamos bien. Pero entendemos de que no todos somos así, ¿verdad que no? Entonces, ahí hay ese detalle. Por eso que estoy mencionando esta parte, de que el punto en la definición y en el concepto es de que no es fácil decidir, sino qué es lo que vamos a hacer. Ese es el punto. Ahora, por decirlo así, voy a decidir tomar una carrera, una profesión, pero la gran pregunta es aquí, ¿qué carrera, qué profesión? Y ese problema lo tienen los jóvenes. Ellos, hermano, están estudiando y están estudiando los que todavía no tienen definida una carrera. Y usted le pregunta, ¿qué va a estudiar, joven? ¿Qué es lo que usted va a hacer más adelante? ¿Qué carrera va a tomar? Y dice, no sé todavía. Porque es difícil, sí es difícil tomar una carrera, decidir por una carrera. Hay muchos que ya estudiando una carrera, estando adentro de una carrera, se dan cuenta que es difícil la carrera que están tomando. O que tal vez al estar adentro se dan cuenta que no era lo que en realidad querían a como pensaban afuera, y muchos han cambiado y han tomado otro camino o otra carrera en su vida. Porque es difícil decidir lo que uno quiere en este caso. Entonces, cuando hablamos aquí de decidir en esta parte de una profesión, de decidir una parte legal, decidir en lo que es un contexto bíblico, hablamos aquí de los líderes de una manera que han militado y que han decidido en la Biblia de una manera estratégicamente cómo servir y cómo hacer las cosas de Dios. Y que muchos en esa parte, miles de personas en la Biblia, hermano, tomaron decisiones que muchos de ellos, hermano, se arrepintieron de haber tomado decisiones equivocadas en la vida. Ahora, entendamos aquí el paso para nosotros entenderlo, porque estamos entendiendo a Enoc. Porque Enoc tomó una decisión. Enoc tuvo que determinarse en la vida. Enoc, algo que le llamó mucho la atención fue cambiar su camino, su actitud, su pensamiento, sus emociones, porque ahí entró todo. Ahí entró todo en la vida de Enoc, porque para poder tener un cambio como el que tuvo Enoc, de caminar con Dios, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse. Tiene que dejar todo. Para poder seguir a Jesús, tenemos que dejar, hermano, muchas cosas que muchos de nosotros no queremos dejar. Se recuerda que el joven cuando llegó con Jesús y le dijo, maestro bueno, el Señor le dijo, ninguno hay bueno, le dijo aquí, muchacho. Y le dijo, ¿qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, guarda todos los mandamientos. Y él dijo, desde niño los he guardado. Desde niño los he guardado. El punto no es guardarlos, sino es vivirlos. Ahí es donde entra la acción. Jesús, viendo que en él habían grandes posiciones y que era una persona importante a su temprana edad, le dijo, ve, vende todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y la Biblia qué dice, hermanos? ¿No ha leído usted ese pasaje de la Biblia? Que dice la Biblia que se entristeció porque tenía muchas posiciones. Entonces, entendamos el punto, que para caminar con Dios hay que tomar una sabia decisión. Y yo creo que el tomar una decisión para caminar con Dios es la mejor que puede haber en la vida. ¿Usted qué piensa? Aunque muchos no lo piensan así, déjeme decirle.
muchos no lo piensan así. Porque algunos, de una manera, dicen, no, porque es que ya no voy a poder ir a tal lugar. No, porque ya no voy a poder hacer lo que me gusta hacer. No, porque ya no voy a poder fumar, tomar, ver más mujeres. O las mujeres, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer estas cosas. Ya no puedo salir con mis amigas a los bares, a los clubs. Porque hay mujeres que también se meten en los clubs, en los bares. Y los domingos visitan las iglesias. Aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Porque los miro muy serios a ustedes. Pero tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que mencionarlas. Porque en la iglesia estamos aquí hoy, pero mañana no sabemos dónde. Es que visitamos o estamos o hacemos. Y para caminar con Dios, tenemos que dejar todo para poder servir a Dios. Amén. Ahora, entendamos aquí que la Biblia nos dice específicamente que sucedió en aquel momento. Lo que nos dice que después que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios. Ahora, la palabra engendró o engendrar básicamente significa poner una semilla. En este caso, en lo que fue la madre de Matusalén. Ahora, mencionemos a Matusalén porque Matusalén aquí nos ayuda a entender un poquito más. Porque si nosotros vemos que Jareb instruyó a Enoc, pero entendamos ahora que a Enoc le nace un hijo. Y entendamos aquí lo que significa Matusalén, porque Matusalén tiene dos definiciones en su nombre, lo que significa Matusalén. Número uno significa hombre de jabalina. Y número dos significa muerte. Así que dos significados un poquito lejos del uno del otro, aunque la jabalina, que es una parte que quita vida, que mata también, pero de una manera arrojándola. Aquí el segundo significado que el diccionario nos da, el definir el nombre de Matusalén, nos pone a pensar y nos envía a poder entender un poco de lo que es la muerte, o que de una manera sería enviado a la muerte, si así lo ponemos en esta parte. Y cuando hablamos aquí que sería enviado, aquí entonces cuando Matusalén muriera, entonces es aquí donde entra los intérpretes, los teólogos y los eruditos, que por el tiempo y la edad que vivió Matusalén, que fueron 969 años, hermano, que casi se echó los 1000 años Matusalén. Fue un personaje que vivió muchos años y que se cree que pudo presenciar cambios, hermano, en las generaciones hasta llegar al punto de Noé. Quiere decir que él pudo de una manera no solamente ver, sino profetizar lo que Noé iba, hermano, a ejecutar cuando Dios le habló a Noé. Así que esta historia es fascinante. Esta historia de una manera va entrelazada en la historia de estos grandes hombres, y que de una manera podemos entender, dicen los grandes teólogos, que esto mostró de una manera no solamente misericordia, sino también paciencia de Dios, marcando la edad de Matusalén hacia la vida de los hombres. Porque no fue hasta que nace Noé para Dios traer juicio a la tierra. Recuérdense que la tierra pasó por un juicio, hermano, y fue el diluvio, se recuerda, ¿verdad? Pero no fue hasta que nació Noé. Entonces, para haber nacido Noé, tuvieron que pasar muchos años, y hablamos y marcamos la edad de Matusalén. Hermano, qué grande amor, qué grande misericordia de Dios para la humanidad, de tenerle paciencia. Aunque la humanidad estaba perdida, se había, hermano, extraviado en su vida, en su pensamiento. Pero cuando vemos aquí, hermano, la misericordia de Dios hacia los hombres para que se arrepintieran, aquí Matusalén fue entonces de una manera
un mensaje o un mensajero profético que anunciaba las necesidades de arrepentimiento ante el inminente juicio que vendría. Así que como nosotros hoy, hermano, entendamos el mensaje que estamos hoy llevando, es un mensaje no solamente de salvación, de restauración, de consolación, hermano, sino también es un mensaje de juicio a la tierra. Mientras nosotros hablamos de amor, también se está ejecutando un tiempo de juicio para la humanidad. Mientras muchas familias y gente se restauran, Dios está marcando el día de juicio a esta tierra. Quiere decir que aunque nosotros no hablemos de juicio, hermano, se está cumpliendo el tiempo de Dios hacia la vida del hombre. La misericordia de Dios, el amor de Dios que se está viendo a la vida del hombre, Dios está marcando el día y el tiempo de juicio a la humanidad. Quiere decir que cuando hablamos del amor, también se está reflejando el juicio de Dios a la vida del hombre. Entonces, aquí hay una decisión que hay que tomar. Recordemos que hay dos caminos. El ancho, que dice la Biblia, donde muchos van y transitan por él. Y el angosto, donde pocos son los que caminan. ¿Esto qué quiere decir? Que la Biblia no solamente habla de cielo, también habla de infierno. La Biblia no solamente habla de salvación, habla también de juicio a la vida de la gente. Entonces, entendamos hoy aquí, en esta parte, lo que para nosotros significa Matusalén. Pero entendamos aquí, hermano, que quizá el nacimiento de aquel hijo provocó a Enoc una mayor conciencia de papel en la tierra. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Qué es lo que lo haya movido? Porque la Biblia no nos enseña específicamente cuál fue la razón, no solamente el nacimiento de Matusalén, sino algo tuvo que hacerlo conciencia de tomar una decisión de caminar con Dios. Porque hay un límite donde uno llega a un punto de decir, yo ya no puedo seguir esta vida oculta. Aunque para Dios no es oculto nada. Pero para el matrimonio, para la sociedad, o para el amigo, o para alguien, puede ser oculto, pero para Dios no lo es. Entonces nosotros hoy, si hay algo que debemos de entender, es que Enoc tuvo que tomar y decidir, y tomar una gran decisión en su vida. ¿Qué es lo que lo haya provocado? Que en el nacimiento que la Biblia habla, que nació Matusalén, él hace el cambio en su vida. Para mí es fascinante entender este cambio. Para mí es fascinante entender qué es lo que lo haya movido. La Biblia no nos enseña que Matusalén se haya enfermado de muerte. La Biblia no nos enseña que Matusalén haya nacido en el tiempo no marcado ¿cómo podemos decir que usa la palabra bíblica? En el tiempo de Moisés, cuando Moisés dio a luz, usaron la palabra comadronas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Eran parteras, eran las mujeres que ayudaban a que las mujeres dieran a luz en su casa. Las parteras. Entonces, no sabemos si Matusalén al nacer tuvo problemas en el vientre de su madre. No sabemos si haya nacido muerto. Y que en el momento que haya nacido muerto, Dios le haya dado vida. Estamos suponiendo, hermanos, como lo que puede pasar o lo que nos ha pasado a nosotros en la vida. Aquí habemos muchas familias, ¿verdad que sí? Y cada familia tiene diferentes situaciones difíciles con los hijos, especialmente con los hijos. Yo sé que los hijos se enferman, pero cuando el médico dice que el hijo viene mal en el vientre y que hay que sacarlo, eso es difícil. Eso no es fácil. Uno puede llegar a una conclusión y decir, bueno, lo que queremos es médicamente quitarle un problema a usted, señora.
porque usted va a batallar con ese niño toda la vida. Pero la madre no piensa así. La madre no piensa así, ni el papá piensa así. Él dice, no, queremos que nazca y no importa cómo nazca, porque es nuestro hijo. ¿Verdad que sí? Ahora, si alguien llegara a decir, no, tiene razón el médico, hay que quitarlo, hay que sacarlo, hay que matarlo adentro porque va a ser un problema en la vida para nosotros, eso es una decisión muy personal. Pero que de dentro, el vientre de la madre que haya anhelado a ese hijo, y que de alguna manera Dios en su momento le haya dicho que le iba a dar un hijo y que le iba a dar una bendición, y que el médico, respetamos a los médicos, que digan no, porque lo que está ahí es un problema, necesitamos sacárselo. Una mujer, una familia con un propósito, una promesa de Dios, y un hombre, hermano, que cree en la ciencia, que dice que eso va a ser un problema. ¿En dónde es que se va a confiar o va a poner su fe la persona? ¿En lo que dice el médico o en lo que Dios le ha dicho? Entonces ahí no debería tomarse una decisión, pero se tiene que tomar. A mi esposa, cuando tenía unos meses, ya el niño estaba formado, y en sus chequeos que ella estaba yendo, que ya le faltaban unos pocos meses para dar a luz, o semanas, el médico le dijo que el niño venía mal. Y le dijo que tenía que sacarlo, porque el niño no iba a nacer o no iba a venir bien. Cuando yo llegué al trabajo, mi esposa estaba deshecha por la noticia que el médico le dio. No sé si se la dio muy bonita, se la dio con compasión, se la dio con amor, o se la puso así fuerte. Yo le dije, no te preocupes, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Él es el que tome control de todo esto. Porque si Él prometió bendecirnos, Él nos va a bendecir. Ya teníamos más de 6 años de casados con mi esposa y no habíamos tenido familia. ¿Se puede imaginar? Entonces era difícil para nosotros. Pero ahí fue donde vimos la mano de Dios. Donde vimos que al final, hermano, ya al pasar una etapa, ya al final de lo que ya iba a ser el parto, el médico vino, hermano, y dijo, todo está bien. Todos los pronósticos que se habían dado fueron prácticamente cancelados. Todo está bien, en el niño todo está bien. Escuche, yo lo que quiero decirle a ustedes es esto. ¿Qué es lo que Enoc lo haya hecho cambiar de parecer en su vida? ¿Será que alguna enfermedad le haya caído a él? ¿Será que en su vida como matrimonio hubo algo que tal vez le causó algún problema o decepción? O tal vez lo quiso sacar del pensamiento, pero algo lo detuvo, algo pasó para que él viera que no era así, sino que el plan de Dios era otro. Porque recuérdense que estamos hablando de Matusalén, pues. Matusalén, estamos hablando que fue un gran hombre de Dios, un profeta de Dios. Un hombre que Dios lo mantuvo para un tiempo específico en ese tiempo, porque de Matusalén iba a nacer Noé. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Hay cosas que nosotros hemos pasado en la vida y no nos damos cuenta que lo que Dios va a hacer mañana es algo maravilloso y algo glorioso, que lo que para nosotros en el momento fue una aflicción, fue un dolor, fue un lloro, se va a convertir, hermano, en gozo, en deleite, porque Dios cumplirá su propósito. Si lo vemos de esa manera, si lo entendemos a la luz de la vida de Enoc.
Porque Enoc no pensó en ningún momento de que de una manera él, o Matusalén, o Noé, iban a ser dos personas importantes. Aunque Judas, déjeme leerle Judas, capítulo 1. Ya estoy terminando. El versículo 14 y el versículo 15. Dice: y nos enseña que también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Vemos aquí lo que el texto o el contexto de lo que el profeta Enoc en su tiempo, en la cual expone el juicio que vendrá sobre los impíos, también aquí usó Dios a Noé antes de lo que fue el diluvio. Y de una manera aquí entendemos la necesidad del arrepentimiento que el Señor les estaba hablando a ellos. Ahora, la Biblia nos enseña que Enoc fue un profeta antidiluviano y que de una manera profetizó el diluvio, profetizó juicio, y no solamente en ese tiempo, sino también en el futuro. Y estamos hablando de nuestros tiempos. Ahora, entendamos aquí una parte interesante, porque la Biblia nos enseña que Enoc fue un profeta antediluviano, que era un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Entendamos aquí de que de una manera fue amigo de Dios, caminó con Dios, y de una manera él entendió las maravillas de Dios en su vida. Ahora, entendamos aquí una parte, pero no fue hasta que él decidió caminar con Dios. Así que todo empieza en la vida cristiana, en la vida espiritual, cuando nosotros nos decidimos servir y amar y entregarnos a Dios en la vida. Nada va a pasar en la vida. No va a pasar un propósito de Dios si nosotros no decidimos servir y buscar a Dios en la vida. No sé si me estoy explicando, pero déjeme terminar en esta parte, porque la Biblia nos dice que caminó Enoc con Dios. El orden en que aquí aparecen las personas Enoc y luego Dios nos deja ver la iniciativa y el compromiso de Enoc. De una manera, el desarrollo de la amistad con Dios. Y es que caminó Enoc con Dios. No es que Dios caminó con Enoc. Esto nos quiere decir a nosotros que Enoc se sometió a las ordenanzas y a las reglas y los establecidos por Dios a la vida de Enoc. Enoc se tuvo que sujetar. Enoc vivió para Dios. Enoc de una manera se dio a conocer y a entender que él dependía plenamente de él y no de él mismo. Yo le hago la pregunta hoy a usted. ¿Usted ya se decidió a caminar con Dios o todavía no? Porque el caminar con Dios conlleva beneficios, conlleva logros, conlleva éxitos, conlleva victorias, pero también conlleva responsabilidades. El problema de nosotros y de muchos de nosotros es de que queremos victoria, queremos éxito, queremos que nos vaya bien en el matrimonio, nos vaya bien en la salud, nos vaya bien en el dinero y nos vaya bien en el amor. Como si estuviéramos, hermano, buscando un centro de ocultismo, pues. Y cargar un amuleto para que nos vaya bien en todo. Ese es el pensamiento y el error del hombre.
de que en todo le vaya bien. Pero el problema es de que mucha gente entra a las iglesias también con ese pensamiento, pero se les ha olvidado. Y si se les ha olvidado hoy, se lo quiero recordar. Es que nada de eso va a haber hasta que nos comprometamos con el Dios y el dueño del oro y de la plata, el Dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Usted quiere que le vaya bien? Comprometámonos con Dios. Sirvamos a Dios. Tal vez usted dirá, pastor, pero es que a mí me va bien. Qué bueno que le va bien. Yo lo felicito. Y dice usted tal, y sin comprometerme con Dios. Qué bueno. Nada más que yo tengo malas noticias para usted. Y es que la Biblia dice que todo lo que se ve se esfumará. El mundo y sus deseos, dice la Biblia, pasará. Pero todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, que dice la Biblia, esos permanecerán. Así que hoy quiero decirle a usted que va a llegar un momento donde el dinero va a dejar de ser. Yo hoy vengo a decirle a usted, no asustarlo, vengo a alertarlo de que en algún momento de la vida, hermano, tal vez vamos a tener dinero, pero no va a haber qué comer, tal vez. O tal vez no vamos a tener dinero para poder comprar y comer. Así que entendamos una cosa hoy. Pero si hay algo que la Biblia sí nos dice, que Él estará con nosotros todos los días. Que Él caminará también de nuestro lado, nos guiará y nos empujará y nos llevará a pasto, nos llevará a sendas de justicia por amor de su nombre. Él cuidará de nosotros. Por eso que el Salmo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si hay algo que nosotros hoy necesitamos es confiar en las promesas de Dios, pero comenzar a caminar, a tomar decisiones de servir, de buscarle y de amarle, de entregarnos y dejar que sea Él en la vida de nosotros, que siga obrando, que siga cambiando, que siga restaurando, porque lo que necesitamos mucho de nosotros es que Dios cambie nuestras vidas. Necesitamos cambiar muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver al evangelio que se predicaba antes. Necesitamos, hermano, hablar de las promesas y de la grandeza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Dios es el mismo. ¿Alguien lo cree en este día? Dios es el mismo, no ha cambiado. Entonces hoy vengo a decirle a usted de que Enoc tomó una decisión de caminar con Dios. Yo quiero cada día caminar con Dios. Yo no sé usted, yo no sé usted. Y si usted está haciendo, lo felicito, siga caminando con Dios. Y si no lo está haciendo, hoy le invitamos para que usted camine con Dios. Caminemos con Dios. Sabemos que el tiempo que vivimos no es fácil. Tampoco es imposible. Pero recuérdese que con la ayuda de Dios saldremos adelante. Avanzaremos y llegaremos al final. Pero no es sino es hasta que nos decidamos a caminar con Dios. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Yo quiero caminar con Dios. ¿Usted quiere caminar con Dios? Yo le invito a que sigamos caminando con Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies.